Yes. Así es, querida, hoy me vestí de pollito, así dicen. Pero bueno, vamos a platicarles, queridas amigas. Muy buenos días, que el día de ayer me fui a una conferencia de prensa, que la verdad fue todo un agasajo. Imagínense nada más, Armando Manzanero, Mario Dom y Alex Sintek tocando el piano en exclusiva para la prensa. Lo más chistoso no fue eso, sino que andaban de un bromista, que bueno, vamos a ver la historia. Armando Manzanero amaneció de muy buen humor. No paró de bromear durante la conferencia de prensa donde él, Mario Dom y Alex Sintek recibieron la donación de un piano para la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿No sería bueno que pensaran en un disco entre los tres, sacarlo con este piano? Bueno, qué buena idea, lo vamos a hacer. Inclusive vamos a sacar dos versiones, la correcta y la pirata. El primero en tocar el piano valuado en $350,000 fue don Armando, que también para este honor tuvo un chascarrillo. Es la primera vez que voy a estrenar algo en mi vida. Y ya al piano, el trémulo romanticismo de su interpretación de Dormir contigo terminó en broma. Fue algo hermoso, amor, dormir contigo en mi hamaca, en la calle. Alex Sintek tocó y cantó el tema Sexo, Pudor y Lágrimas. Y Mario Dom magistralmente nos deleitó con Mientes. Una vez terminada la presentación, llegó la hora del chisme. Después de seguir y perseguir a Mario Dom, aseguró que quiere sentar cabeza en su vida. Pero de Yuridia, nada de nada. Tiempo. Días, compartías que ya querías convertirte en papá. En ese sentido, ya está la mujer en... No está. Pero tengo ganas. Chicos, antes de que pregunten más cosas personales, me tengo que ir al aeropuerto y no les voy a contestar nada más de la vida personal. Ya te mencionó en un concierto y la gente lo... Pues sí, no tengo opinión porque no sé, no conozco ese dato. Y además les digo la neta, me tengo que ir al aeropuerto. Adiós. Pero la gente la luchó, también esos apoyos. Adiós. Sí, ¿no? Adiós. Y don Armando sacó lo bipolar. Primero bromista y ahora obsceno. El día de hoy se publica en la revista TV y Más, en la portada, de hecho, que su esposa le pidió que dejara de trabajar con Susana Zabaleta por una cuestión de celos. ¿Cierto o mentira? Jamás en la vida. Yo creo que sería mediocre de parte de cualquier persona que no hablemos de mi esposa ni de nada, hablemos de una señora que me tenga que decir con quién trabajo, con quién no trabajo. Su mujer es una mujer muy segura de sí misma, ¿no, señor? Mire, hasta ahí terminó nuestra entrevista. En cuanto empiezan las de mujeres y todo, ahí paro yo. La verdad es que don Armando Manzanero es encantador, hasta para decir groserías se escucha lindo, pero del romanticismo, vámonos al odio.